Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos estudiando durante este trimestre o este primer mes del cuarto trimestre las historias acerca del profeta Elías y la experiencia que tuvo con el rey Acab. Así que entramos a la cuarta lección cuando dice huyendo de Dios, ¿no es cierto? El versículo se encuentra en Hebreos 13:3, donde nos habla: nunca te dejaré y nunca te abandonaré, ¿no es cierto? Y el mensaje: Dios está con nosotros en todo momento. Habíamos dejado la semana pasada que estaba cayendo la lluvia. Así que dice que Elías condujo el carro de acá porque la lluvia era fuertísima. Los que hemos visto cómo llueve en esta parte del mundo, que casi es el mismo clima de Israel, llueve o terrible. Así que en esa época no había parabrisas, era a caballo, y entonces el rey estaba sufriendo y nos dice la Biblia que algo sucede con Elías. ¿Por qué estaba huyendo de Dios? La gracia, estamos en el eslabón de la gracia que nos habla que Dios nos ayuda a entender la gracia. Ahora entra un nuevo personaje en nuestra historia mensual. Es la historia ahora aparece Jezabel. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando se hacen los sacrificios, ¿se acuerdan en el Monte Carmelo, que es un lugar bellísimo? Alguna vez ustedes deben viajar a Israel para que vean lo hermoso y apacible que es el Monte Carmelo cuando se ve a lo lejos y cuando tú estás allí. Entonces tú vas a observar en el Monte Carmelo hubieron dos sacrificios. El primero de Baal. Acuérdense que el altar de los paganos era circular, y el altar de Dios, que era de las 12 piedras. Dios contesta la oración de Elías y demuestra su poder ante su pueblo y destruye acepta el sacrificio y lo consume. En cambio, el altar de Baal no es tocado por Baal, ¿no es cierto? Entonces Elías hace algo. Después de demostrar que Dios era poderoso, destruye, mata, ¿no es cierto? Mata a los sacerdotes. Y la pregunta es, y yo me la decía de niño: ¿por qué mató el profeta a 400 personas? Bueno, esas 400 personas no pidieron perdón, no reconocieron a Dios. Su actitud de adorar ídolos, de hacer sacrificios humanos, de cortarse unos a otros, era en contra de las reglas de Dios y tuvieron que ser destruidos. En esta parte de la historia involucra a Jezabel, porque Jezabel parecía que no estaba cuando se realiza este sacrificio, este milagro. ¿Quién fue Jezabel? Hemos dicho que ella fue primero. Ella era una princesa de Edom que se casó con Acab y fue reina de Israel. Ella fue educada, como era de Sidón, fue educada para ser sacerdotisa de Baal y de Acera. Desde pequeña se le enseñó cómo ella tenía que ser una princesa, pero también se le enseñó cómo tenía que ser sacerdotisa para cuidar y enseñar la religión de su pueblo. Era cruel y mentirosa, ¿no es cierto? La Biblia dice que ella se encargó de hacer cartas contra Nabot, que tenía una viña y que realmente acá le gustó. Y cuando él la quiso comprar, le dijo: no, no te puedo vender mi viña. Nabot le dijo: porque la viña que yo tengo es, es de una herencia de mis padres. Acab se puso molesto, se fue a su habitación y entonces le dice: ah, ¿qué te pasa? Ah, ¿tú quieres Nabot? Espérate que yo voy a conseguirte. Mandó unas cartas donde realmente él culpó a Nabot de cosas que no había hecho y automáticamente lo mataron, porque dijo que él había hecho cosas contra Dios y fue condenado a muerte, y él se dañó de toda esa heredad. Aparte, fomentaba los asesinatos y amenazaba a los hijos de Dios, porque vamos a ver qué le dice Elías, ¿no? Y motivaba el culto pagano, porque ella quería que todo el pueblo adorara a los dioses de
de Sidón. Ahora, y de los otros pueblos que habían por allí. Ahora, hemos visto tres características de tres personajes. Hemos visto de Elías, hemos visto de los sacerdotes de Baal, hemos visto de Acab y ahora vemos de Jezabel. Ahora, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, no era perfecto. O sea, si tú crees que los profetas eran personas perfectas, estás equivocado. Los profetas son seres humanos como nosotros, ¿no? Él, con mucho fervor, recuerda que se presentó delante del rey Acab y oró y le dijo que no iba a haber lluvia. Él no dijo 3 años y medio, él dijo tiempo y no va a haber, por mucho tiempo no va a haber lluvia. Así que él era una persona de oración y vemos que él volvió a orar, ¿no es cierto? Para que Dios le devolviera la lluvia y la tierra produjera así los frutos, ¿verdad? Él ora primero para que no llueva, pasan 3 años y medio, que fue una desgracia. En 3 años y medio no había comida, no había agua para los animales ni para las personas, no había producción, el pueblo estaba en una crisis, en una época donde no había lo que nosotros tenemos, tiendas donde tú vas a comprar agua, un país le puede vender agua a otro país. En esa época era muy difícil y Israel es un país rodeado de desiertos. Así que ahora, Elías, sabemos que Elías era un hombre de Dios. Vivió casi 910 años antes del nacimiento de Jesús. Él se caracterizó por ser una persona muy enérgica en su mensaje. Era una persona que daba su corazón por su pueblo y él trataba de convencer a los gobernantes, a los reyes, como Acab y Jezabel, que se volvieran a Dios. Era una persona muy celosa por las cosas de Dios. Él quería que el pueblo realmente se arrepintiera de sus pecados y reconocieran que Dios era su verdadero Dios. Ahora, también sabemos que en el futuro, Elías, nos estamos adelantando, pero en Elías fue una de las dos personas que vinieron a platicar con Jesús en el monte de la transfiguración. Así que Elías era una persona súper importante, ¿no es cierto? Era una persona que realmente quería que el pueblo reconociera. Ahora, Elías, su ministerio fue un ministerio sobrenatural. Era un ministerio sobrenatural y una gran enseñanza para nosotros. Era enseñanza para nosotros. La enseñanza era que él fue realmente una persona que realmente le dijo que no iba a haber lluvia. Cuando él sabía que Baal y Baal y Acera eran dioses que eran considerados como dioses que realmente tenían el poder de la lluvia, el poder del fuego, era el dios de la vida, ¿no? Entonces él va, se presenta, entra al palacio, acuérdate que él entró al palacio, no lo detuvieron los soldados ni nada por el estilo, y él se va. Y luego era un hombre de gran enseñanza, de gran fe, porque él allí, Dios luego, después que hace su misión, él se va a esconder a un arroyo de Kerib, que está en el este del Jordán, que es un lugar muy hermoso también, y él bebe el agua hasta cuando el agua se seca, porque no hubo 3 años y medio lluvia, y Dios le mandaba pan y carne, ¿no es cierto? Pan y carne le mandaba para poder alimentarse, para poder realmente sobrevivir, porque él estaba escondido. Los soldados de Jezabel y de Acab lo buscaron, pero no lo podían encontrar porque Dios tenía protegido a su profeta. Eso nos muestra que su ministerio fue un ministerio muy arriesgado, un ministerio que fue protegido por Dios, mandando cuervos que le daban pan y carne, que le daban pan y carne, ¿no es cierto? Pan y carne. Y le llevaba y él bebía agua de un arroyo saludable, ¿verdad? Y luego vemos también que la Biblia nos dice que él, después que se secó, Dios lo manda a Sarepta, ¿no? Que era una ciudad un poco más lejos, donde él encuentra una viuda que estaba recogiendo leña para hacer su comida, porque en ese tiempo las cocinas no eran de gas o de algún instrumento,
Entonces él le dice que por favor ella tenía un poco de harina y aceite, que era para hacer el pan de pita, que nosotros lo conocemos y que lo hemos comido cuando hemos estado en Israel. Y entonces le dice, dame de comer. Entonces le dice, mira, yo lo único que tengo es un pan para mí, mi hijo, y de ahí ya no vamos a morir de hambre porque hay sequía en toda esta parte. Y entonces le dice, vive Jehová, que sí, que realmente, si tú me das a mí de comer primero, nunca va a faltar la harina y el aceite. O sea, eso es un milagro, porque una botella contiene un líquido y si tú me dices que nunca se va a acabar y que la harina que tengo en un cántaro no se me va, en una ollita no se me va a acabar, va a ser un milagro. Pero ella obedeció. Así que durante los 3 años y medio de la lluvia, de la sequía, la mujer tuvo pan y ella le daba de comer al profeta primero, luego comía ella y comía su hijo. Ahora, eso era como el diezmo, porque la mujer al sacar la harina le daba de comer al profeta, era como sacar el diezmo. Acuérdense que los israelitas diezmaban y era para los sacerdotes. Así que esta mujer estaba dándole del diezmo, le estaba dando al profeta que trabajaba para Dios. O sea, para que tú veas lo interesante que es esta historia que nosotros podemos dar. De repente llegó el momento cuando el profeta ahora ya habían pasado 3 años y medio y ese tiempo fue para que el pueblo entendiera. Dios usa el tiempo para que la gente comprenda. Así que Dios hace que este hombre comprenda, el pueblo comprenda de que realmente esos 3 años y medio sin agua eran no producto de Baal, que estaba molesto, porque Jezabel y los sacerdotes le decían que Baal estaba molesto porque no habían matado a Elías. Pero el pueblo se dio cuenta de que y a veces la gente iba quizá donde los sacerdotes y de Baal, y le decían, por favor, le decían, haz que llueva y hacían oraciones los sacerdotes, pero no llovía. Así que ellos comenzaron a darse cuenta que el mensaje de Elías era correcto. Así que ahora de repente, entonces, después de 3 años y medio, se aparece, ¿no es cierto? Se aparece y le dice, eh, vamos a reunirnos acá en el Monte Carmelo, porque el Monte Carmelo era un monte que también se adoraba a Dios y se adoraba a los dioses paganos, y vamos a hacer un sacrificio. El Dios que mande fuego y que consuma el sacrificio es el verdadero Dios. Así que todo el pueblo fue invitado, dice que se veía desde la parte alta, tienes que viajar a Israel para que sientas lo que yo sentí cuando estaba en ese lugar tan alto. Hay una figura, una estatua de Elías, que aunque parece bien molesto, no es el personaje que se muestra ahí en la Biblia. Y entonces el pueblo va y primero los 400 sacerdotes de Baal y 450 de Acera estaban ahí y empezaron a hacer su danza, su corte con sangre, con cuchillos, hacían sacrificios como satánicos, como los que nosotros vemos en las películas o los que se ven en muchas sectas o personas que lo practican, pero no cayó fuego. Y Elías se comenzó a burlar. Decían, canten más fuerte, oren, porque a lo mejor está dormido, está trabajando, hay que despertarlo. Y eso era una burla y automáticamente ellos tuvieron que soportar eso. Y de repente cuando terminó la hora, entonces le pide al pueblo que se acerque, construye el altar de Dios. Recuerda que el altar de los paganos, de los dioses paganos como Baal, eran redondos. Los altares de Dios eran construidos en piedra, contando 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Y entonces él ora, ¿no es cierto? Dios, Señor, Dios de Abraham, Isaac y de Israel. Y la pregunta es por qué oró sabiendo de Abraham, Isaac y de Israel, para que el pueblo reconociera que había sido llamado para ser un pueblo especial. Satanás se había encargado de que todos los pueblos del mundo, los aztecas, los mayas, los egipcios, se olvidaran de Dios. El único pueblo que adoraba a Dios
era el pueblo judío porque de allí iba a nacer Jesús. Así que automáticamente les hizo recordar que ellos eran un pueblo especial, un pueblo bendecido. La tierra que ellos tenían había sido dada a ellos. Las bendiciones que tenían, pero ellos sabían por los dirigentes que tenía, por Jezabel y por Acab, habían alejado al pueblo de Dios. Nadie podía adorar a Dios, sino automáticamente era sacrificado, era eliminado, era asesinado. Así que le dice: Tú, Señor, me diste este trabajo. Tú eres quien cerraste los cielos para la lluvia. Haz que esta gente vea que tú eres el poder, eres Dios y desciende fuego, y el fuego cayó y consumió el altar que había sido, le habían echado agua 3 veces, se había hecho un cerco con agua y consumió todo, demostrando el pueblo. Entonces comenzó a decir: Dios es el verdadero Dios, y fue una enseñanza, y la gente reconoció y retornó a los brazos de Dios. Luego vemos que después que la gente fue despedida, ahora le tocaba al profeta orar a Dios para que lloviera. No era que el profeta no tenía fe, el pueblo sí tenía fe, pero entonces le pide que llueva. Y entonces él ora a Dios, 7 veces van en dirección al mar de Galilea, en dirección a esa parte, y entonces el que le dice: ¿qué ves? Nada, le dice 7 veces, y a la séptima ve una pequeña nube en la forma de una mano. Y entonces le dice acá: vuela y corre, porque automáticamente Dios va a mandar la lluvia. Y efectivamente la lluvia empezó a caer, y le agarró la lluvia a Acab con su carruaje, y en esa época eran caballos. Hoy día tú puedes subir, no tienes problemas si hay lluvia, te subes a tu carro y con el parabrisas tu papá va guiando el carro sin ningún problema, pero en esa época no había. La lluvia era fuerte, no había llovido por 3 años y tenía que caer buena agua. Así que empezó él, y entonces realmente él fue quien llevó a Dios, quien llevó a Acab hasta el palacio. Pero, como te dije, Jezabel no sabía lo que había ocurrido, y entonces Jezabel le envía un mensajero porque le mató sus 400 sacerdotes. Ahora, mira cuánto la Biblia te enseña que esta mujer tenía un gran poder. Había preparado 400 personas para que sean sacerdotes y supieran hacer los sacrificios con sangre, porque se mataban bebés, se quemaban bebés, personas allí, como se hacían sacrificios humanos. Y Jezabel le manda un mensaje al profeta de Dios y le dijo: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te ha quitado la vida como que tú se la quitaste a mis sacerdotes. ¿Y qué creen que pasó? Elías era humano. O sea, si tú crees que las personas de la Biblia eran personas perfectas, eran personas sin pecado, sin equivocarse, la Biblia te muestra que no. Podemos cometer errores y fallas porque somos humanos. Y Elías se asustó porque sabía que Jezabel no era una mujer fácil. Jezabel tenía una fama de ser una mujer cruel, despiadada, una mujer que inventaba cosas y era una asesina. Así que ella había matado a algunos profetas de Dios. Por lo tanto, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Dice que él llegó a Bersebea de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. ¿Y por qué se asustó si era un profeta de Dios? ¿Será que él dudó de Dios? Él estaba súper estresado, porque eso es una palabra que, aunque no está en la Biblia, podemos entenderlo. Él había tenido un día difícil. Él había tenido un día donde había visto los sacerdotes, había tenido que esperar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde con un bautismo, quizás no había comido,
Él estaba allí y ahora se había quedado mucho más tiempo y eran muchas horas, él necesitaba un descanso. Y cuando ayuda a Acab a llegar, le cae un mensajero y le dice que la reina ha dicho que te va a matar igualito, igualito como tú mataste a los sacerdotes. Y él se estresó y escapó. Pero no por eso, pero él reconoce él mismo en su oración que él no era mejor que nadie. Entonces le pide a Dios, mándame la muerte porque honestamente yo no soy mejor que nadie. Y se queda dormido. De repente un ángel le toca y le dijo, levántate y come. Así que como él estaba súper estresado, no había dormido bien, no había comido, él come, se levanta y come y ve un pan cocido en carbones calientes, como se cocinan en Israel, y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a quedar dormido. Claro, ¿quién no se había, después de todo ese día, encima se va por el desierto de Judea, que es un desierto muy lindo, por cierto, yo me pasé en camello, 10 minutos, pero es bello. Y encima camina por el desierto, que nosotros caminamos, una hora, un día, perdón, ni una hora yo lo hacía en el bus y no tenía problema, pero el pobre lo hizo a pie. En ese tiempo él no dice que lo hizo a caballo. Imagínate, estaba súper cansado, era un día, estaba muy estresado, comió y se volvió a dormir. Y luego, nuevamente el ángel, ¿no es cierto?, del Señor regresa y lo toca y le dice, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Entonces se levanta, come y bebe, y fue, dice, fortalecido por aquella comida, y viajó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí pasó la noche en una cueva. Imagínate. Ahora imagínate, él sale huyendo. Sale huyendo no de Dios, él lo que sale huyendo es de la maldad de esa mujer. Ahora él realmente se acerca, ¿no es cierto? Se acerca a Dios, se acerca allí, pero él huye, ¿no es cierto?, de las amenazas de esta mujer. Y no es que él tenía miedo, en realidad sí tenía miedo, pero la verdad es que él estaba asustado. Pero sabía que Jezabel era una mujer de cuidado, una mujer. Pero luego Dios se encarga de su profeta y lo fortalece, ¿no es cierto? Y lo fortalece porque él huyó a un lugar que Jezabel no lo podía alcanzar. Quizás sí, quizás no, pero en esa época era difícil porque no lo habían encontrado 3 años y medio, no lo iban a encontrar ahora. Y él tiene su primer encuentro con Dios, cansado y fatigado por un día tan largo, una caminata, tener que huir, estaba súper estresado y lo podemos comprender porque cuando uno a veces está súper estresado comete errores. Él era una persona de fe y se quedó dormido, pero él lo que necesitaba era descanso y Dios le dio el descanso. Dormir te da descanso, pero también comer. Así que él come, ¿no es cierto? Bebe agua, ¿cierto? No comió un exceso, se queda dormido, parece que él no había tenido tiempo para comer y le come 2 veces y las 2 veces que comió, ¿cuántas veces comió él? Comió uno, comió 2 veces y comió 3 veces, comió. Y cuando él come entonces, porque le dice el ángel, tú tienes que ir, tienes un viaje muy largo, y comió 3 veces y eso es un milagro también. Puedes comer 3 veces un buen alimento, pero para 40 días y 40 noches. Eso era un milagro, porque él tuvo la fuerza necesaria para encontrarse con Dios y se esconde en una cueva. Ahora, ¿en qué cueva? Cuando yo fui a Israel, en todas las montes, en todas las montañas, en los desiertos hay cuevas naturales. Pero él se fue a Horeb, el monte de Dios, ¿no es cierto? Y allí pasa una noche en una cueva. Así que vamos a ver la próxima semana qué sucede.
Vamos a ver qué sucede la próxima semana, porque ahora él había escapado, él había huido, él ahora estaba en las manos de Dios, siempre estuvo en las manos de Dios, pero él no era perfecto. Cuando Jezabel lo amenaza, una mujer mala, una mujer educada para ser sacerdotisa de Baal, para hacer sacrificios humanos, para consultar brujas y adivinos, cuando una mujer que había matado a los profetas de Dios que tuvieron que sin esconderse, y encima de eso, ahora había educado, para que tú veas, había hecho una escuela donde había preparado más de 400 personas para que sean sacerdotes de Baal. Eso era increíble, eso era terrible. Pero ¿qué sucede? Cuando esta mujer ve que sus 400 sacerdotes habían sido eliminados, ella dice que me castiguen los dioses si mañana lo que tú le has hecho a ellos, no, yo no te lo he hecho a ti. Y Elías se dejó intimidar, ¿no es cierto? Porque no era perfecto. En una parte, en un cansancio que él tenía, él automáticamente, porque te digo, ser cristiano no te hace perfecto, ¿no es cierto? Te hace pero llega un momento cuando él falló, pero no es para decir, wow, qué pecado tan grande, ¿no? Él se arrepintió y él mismo reconoció en oración, yo no soy mejor que nadie. A pesar que he hecho caer fuego del cielo, a pesar que he hecho una sequía, yo no soy mejor que nadie. Pero estoy en tus manos y estoy haciendo tu trabajo. Y Dios lo perdonó y Dios lo favoreció y lo siguió cuidando a su profeta. Él caminó, escondió en Judea y luego se esconde, va caminando hacia el desierto por un día y estaba súper cansado y Dios le proporciona el alimento. Que Dios nos ayude a ver que las personas no somos perfectas, ¿no? No te pedimos que seas perfecto, pero sí que nunca pierdas el contacto con Dios. Porque aunque él no había mostrado fuerza, ¿no es cierto? Él automáticamente se encontraba en las manos de Dios y Dios manda que un ángel le cocine pan. Esta vez no hubo cuervos. Esta vez fue un ángel que hizo un pan entre los carbones. Tú has comido pan, yo he comido pan en diferentes lugares, pero nunca he comido un pan de ángeles. Y agua, el agua recolectada por un ángel. Él sí tuvo esa oportunidad. Eso significaba que él tenía el amor de Dios en su corazón. Nos vemos entonces la próxima semana y vamos a ver qué sucede al final con este profeta de Dios que es considerado uno de los más grandes profetas en el Antiguo Testamento. Nos vemos la próxima oportunidad.